La bruja de vecindad. La siguiente historia que les voy a contar es un relato que me contó mi abuela hace aproximadamente 20 años. La historia se remonta a la época de los años 50 en la Ciudad de México y se ubica precisamente en las vecindades, las cuales abundaban por aquellos tiempos en aquella parte del centro de México. No conozco la calle ni la colonia precisa, pero mi abuela siempre describía una vecindad particular, una con un aspecto antiguo y deteriorado. La puerta de la entrada era de madera, en el patio central existían unas escaleras llenas de macetas que daban a un siguiente nivel de viviendas humildes y hacinadas de gente. Mi abuela tenía en aquel entonces 17 años y vivía con su madre y dos hermanos mayores a ella, ya que su padre los había abandonado y todos tenían que trabajar para mantenerse. La vivienda en la que habitaba mi abuela y su familia apenas satisfacía las necesidades básicas de espacio, una pequeña cocina, un dormitorio para los tres y un baño. Todos los cuartos de aquella vecindad olían a humedad. La vivienda de mi abuela se encontraba en medio de otras dos idénticas. En la del lado derecho vivía una señora muy particular, todo un personaje diría yo. La señora era conocida en la vecindad como la bruja, y vivía sola. Era una mujer alta, de apariencia ruda y corpulenta, de piel arrugada, pero no demostraba su vejez. Todo lo contrario, se le veía fuerte y fresca. Nadie creería que era una anciana de 80 y tantos años. Mi abuela, por aquel entonces una adolescente que se ganaba la vida dedicándose a realizar tareas domésticas en casas ajenas, le realizaba el aseo a la casa de la bruja. Esta había desarrollado una suerte de confianza con mi abuela, que incluso podríamos llamar amistad, cosa nada normal, puesto que la bruja de vecindad era una persona de carácter iracundo que prefería no entablar relación con ninguna persona. El caso de mi abuela era distinto, la bruja y ella se llevaban bien. Era muy cotidiano que mi abuela tuviera experiencias extrañas dentro del hogar de la bruja. Incluso se había acostumbrado a ver cosas raras y tenebrosas, de las cuales no podía preguntar, ya que la bruja le tenía prohibido hacerlo como condición de conservar el trabajo y su amistad. Poco a poco mi abuela se fue acostumbrando a las cosas de la bruja, imágenes pegadas en la pared, todo tipo de hierbas y frascos con ungüentos, partes de animales muertos e incluso la sospecha de huesos de humanos, los cuales tenía guardados debajo de su cama en una caja de madera vieja. Todo fluía de manera normal, o al menos mi abuela estaba adaptada a mirar las cosas de aquella mujer en su casa. Sin embargo, la tarde de un sábado todo fue cambiando. La bruja pasó a la casa de mi abuela y encomendó una tarea especial. Tenía que ir a su casa, sacudir y acomodar los animales muertos que tenía colgados en su recámara. Mi abuela tenía que realizar esa tarea mientras la bruja salía de su hogar a comprar unas cosas para un trabajo que le habían encargado. Mi abuela no dudó en entrar a la vivienda y comenzar con el trabajo que le habían encargado. Estaba acostumbrada a ver todo tipo de cosas en aquella casa, pero no creo que haya estado preparada para lo que venía. Mientras mi abuela sacudía y acomodaba los animales muertos, se escuchaba que la bruja regresaba de compras y abría su puerta. Inmediatamente, cuando abrió la puerta, ella dijo: «Ya volvimos», hecho que a mi abuela sorprendió, ya que sabía que la señora vivía absolutamente sola en aquella vivienda. Sin embargo, cuando volteó a ver a la bruja, esta venía sola, o aparentemente. De inmediato, el ambiente se tornó frío y oscuro. La bruja comenzó a tener una postura extraña. Se colocó en puntitas y con sus manos levantó por arriba de sus rodillas la falda negra que traía puesta. Por debajo de sus piernas salió un niño pequeño, como de unos 3 años. Mi abuela quedó estupefacta. A pesar de estar acostumbrada a ver cosas en la casa de la bruja, eso sobrepasaba todo lo visto hasta entonces. El niño tenía un semblante serio y no dijo ni una palabra. La bruja lo tomó por el brazo y lo metió a su recámara sin dar explicación alguna. De inmediato mi abuela terminó sus tareas y salió a su casa como si hubiese visto un fantasma. Pasó casi una semana para que mi abuela volviera a la casa de la bruja, a realizar las tareas domésticas como de costumbre. Sin embargo, la señora jamás mencionó aquella tarde que un niño salió debajo de su falda. De hecho, el niño ya no estaba en la casa, y sería mejor que mi abuela no preguntara nada.
Esta ocasión, la bruja tenía una actitud más amable y realizaba comentarios relacionados con la poca aceptación que tenía ella con los habitantes de aquella vecindad. Se sentía excluida y señalada, solo para ser diferente y por ser una anciana que vivía sola y tenía animales muertos en su recámara. Entretanto, mi abuela demostró su inocencia y se le ocurrió lo impensable, invitarla a cenar a la casa. Ella sabía que la hospitalidad de su familia no la defraudaría y que su mamá estaría de acuerdo. En aquel entonces, la bruja se había ganado una imagen aterradora con los vecinos. Las malas lenguas decían que la señora, en las madrugadas, se subía a la azotea de la vecindad a gritar cánticos extraños y dejaba por doquier frascos llenos de líquidos y partes de animales muertos. Los hermanos de mi abuela habían escuchado todo eso. Sin embargo, mi abuela muy en el fondo estimaba a la señora y no dudó en extenderle la invitación a cenar en su casa. La bruja aceptó de inmediato con una cara burlona, como si ya supiera desde hace tiempo de dicha invitación. Llegó el momento. Tocaban la puerta. Mi abuela abría. Era la bruja. La cena estaba lista y se servía en la mesa. El ambiente era agradable. La mamá de mi abuela platicaba de todo un poco con la bruja y de repente soltaban una risa entre todos. Al parecer, la bruja no era tan bruja como la gente decía. Más bien daba la sensación de ser una señora sola que necesitaba de compañía. Tanta confianza en la mesa hizo que los hermanos de mi abuela le dirigieran la palabra a la señora. Sin embargo, uno de ellos, el más grande, sobrepasó el límite y le preguntó lo siguiente. Oiga señora, ¿es cierto que usted es bruja? La gente en la vecindad anda diciendo que usted hace hechizos y brujerías. Las personas le tienen miedo, menos mi hermana, y yo tampoco. Pero yo quería preguntarle desde cuándo, si es verdad que usted tiene tantos poderes o solo es una farsante. Inmediatamente la situación se enmudeció. La bruja volteó a ver al hermano de mi abuela con una mirada penetrante y aterradora, y contestó lo siguiente de una forma burlona. Claro que soy una bruja, y una con dones únicos. Te lo puedo comprobar, mira. ¿Has visto el grifo que está a un costado de la puerta de entrada de la vecindad? Pues si quieres, ve a las 3 de la madrugada. Agáchate un poco y coloca tu oído en el grifo. Abre la llave. No saldrá agua y escucharás mi voz. Te diré tu nombre completo y el día que esté estipulada tu muerte. ¿Te parece? ¿Te puedo esperar? El chico quedó absolutamente mudo y no supo qué decir. La certeza con la que la bruja le dio las indicaciones le hizo pensar 2 veces el decir o hacer otra pregunta como aquella. Esa noche fue extraña. La bruja se despidió de la familia y les agradeció la cena. Mi abuela no dejaba de hacer burla a su hermano, y su cara de espanto que le dejó tal respuesta de la bruja a su pregunta. Meses después todo marchaba tranquilo. La familia de mi abuela recibió una visita temporal. Era una prima de provincia, la cual se quedaría unos meses en casa. Ella era una chica 2 años más pequeña que mi abuela. La joven era muy tímida y de carácter débil. Daba la sensación de llorar cada que su boca salían algunas palabras. En aquellos meses la bruja perdió protagonismo en la vecindad. Casi no salía, y cuando lo hacía tardaba en regresar días. Ni siquiera mi abuela sabía a dónde se había metido la anciana. Durante ese tiempo se corría el rumor de que la bruja había enfermado fuertemente y que se encontraba muy grave en el hospital. Nadie sabía en cuál ni en dónde, pero no se le había visto desde hace varias semanas. Realmente parecía no importarle a nadie más que a mi abuela, pero no bastaba con eso para que la bruja volviera a aparecerse por su casa de nuevo. Fue una noche cuando la prima de provincia comenzó a ponerse muy mal de salud. Ardía en temperatura y no paraba de llorar. Ningún médico sabía qué tenía y el llanto de la joven no le permitía ni hablar. Estuvo así durante 2 o 3 días, hasta que una noche mi abuela se acercó a ella y le preguntó qué le ocurría. La prima la miró fijamente y a mi abuela se le hizo familiar aquella mirada. De pronto, de la boca de la chica salió una voz extraña, nada que ver con su voz original, y emitía las siguientes palabras. «Tíralos, por favor tíralos, entra a mi casa y tíralos, están debajo de mi cama, tíralos cerca del edificio que acaban de demoler». Mi abuela inmediatamente sabía de qué se trataba todo eso. La bruja estaba tratando de morir en algún lugar, pero no podía hacerlo, puesto que había dejado cosas pendientes en su casa. Por ello,
utilizó el cuerpo de la prima para poseerlo y dar el mensaje que tanto necesitaba dar. Fue entonces cuando le encomendó la última tarea a mi abuela. Tenía que entrar a la casa de la bruja, acceder a su recámara y tirar lo que hubiese debajo de su cama. Aquella noche mi abuela entró a la casa de la bruja, se metió a su recámara y vio que debajo de su cama tenía un feto humano dentro de un frasco con líquido negro, el cual debía tirar en un terreno donde acababan de demoler un edificio antiguo. Mi abuela, acompañada de sus hermanos, arrojó el frasco sin ver a los escombros de aquel edificio derrumbado. Regresaron a casa y, como por arte de magia, la prima estaba curada. No lloraba y se le veía con un semblante tranquilo. De ahí en adelante jamás se volvió a ver a la bruja por la vecindad.